A continuación resolveremos un problema sobre el tema de dinámica. Sobre un plano inclinado que forma 37 grados con horizontal se encuentra un bloque A de madera de masa 8 kilogramos, unido por medio de una cuerda a otro bloque B de masa 4 kilogramos que cuelga de la cuerda, la cual pasa por una polea situada en la parte inferior del plano. Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es de 0,20, calcular la aceleración del sistema y la tensión del hilo. Bueno, primero vamos a mirar a colocar las fuerzas que actúan en cada uno de los bloques. Tenemos aquí el peso en B, tenemos la tensión, para el bloque A tendremos la tensión, el peso en A, la normal, la fuerza de rozamiento. Y aquí sería el ángulo de 37 grados. Con este ángulo determinamos la componente del peso, que sería una componente en X y una componente en Y. Y démosle el sentido del movimiento a estos bloques, es decir, se va a mover en este sentido. Vamos a tomar esto de referencia para todo lo que vaya en este sentido será considerado positivo, hablando de fuerza, y lo que vaya en contra de este movimiento será considerado negativo. Entonces, teniendo en cuenta esto, hagamos sumatoria de fuerzas en el bloque B. En el bloque B, como pueden observar, solamente hay fuerzas en Y. Por lo tanto, esa sumatoria de fuerza en Y debe ser igual a la masa en B por aceleración, ya que el bloque tiene movimiento. Ahora tendremos entonces menos la tensión más el peso en B. ¿Por qué la tensión? Porque la tensión está en contra del movimiento y el peso va a favor. Y esto es igual a masa en B por aceleración. Despejando la tensión, esta va a ser igual entonces a la menos masa en B por aceleración más el peso en B. El peso en B lo podemos determinar, ya que el peso en B es masa por gravedad. La masa la tenemos, que es 4, la gravedad es 9.8, y nos da entonces que ese peso en B es de 39.2 newton. Entonces, reemplazando valores en esta ecuación, tendremos entonces que la tensión es igual a menos masa en B. La masa en B vale 4, sería menos 4 por aceleración, la cual necesitamos calcular, más el peso en B, que es 39.2. No estamos colocando valores para después, al final nos dará la aceleración en metros sobre segundo cuadrado y la tensión nos dará en newton. Bueno, esto lo vamos a llamar ecuación 1. Ahora vamos a hacer lo mismo en el bloque A. En el bloque A tendremos entonces sumatoria de fuerza en Y eso es igual a 0, ya que en Y no hay movimiento de este bloque, porque todo va a ser en el eje de las X. Por lo tanto, en Y tendremos tendremos la normal y tendremos la componente del peso en X, pero el peso en X vamos a mirar lo que es el peso, que es peso por gravedad, sea 8 por 9.8 por seno de 37, eso nos dará 47.2 newton. Y la componente del peso en Y sería igual a la masa, perdón, que aquí es masa, sería 8 por 9.8 por coseno de 37 y nos dará que sería menos 62.6 newton, ya que el peso en Y apunta hacia el lado negativo de las Y. Bueno, ya con estos valores sí, volvamos entonces a la sumatoria de fuerzas en Y. Tendremos la normal menos el peso, la componente del peso en Y, del peso en A en y eso es igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso en Y, y eso será igual a 62.6 newton positivo. Con esta normal podemos calcular la fuerza de rozamiento, ya que la fuerza de rozamiento equivale al coeficiente por la normal. Entonces sería igual a 0.2, que es el coeficiente que nos da el problema, por la normal, que es 62.6, y nos dará entonces que la fuerza de fricción es de 12.52 newton. Ahora hagamos sumatoria de fuerzas en X, ya que en el bloque A tanto hay fuerzas en Y como en X. La sumatoria de fuerzas en X, como en ese eje hay movimiento, será igual a la masa en A por aceleración. Tendremos entonces que la fuerza en X, tenemos la de rozamiento que va en contra del movimiento, sería negativa. Tendremos la tensión que apunta hacia donde va el movimiento, que será positiva, y el peso, la componente del peso en A en X, sería peso en A, y eso es igual a masa en A por aceleración. Entonces, al despejar la tensión, nos queda entonces que va a ser igual a la masa en A por aceleración, y la fuerza de rozamiento, que está negativa, pasa a ser positiva, y la tensión, perdón, y el peso, la componente del peso en A en X, que está positivo, pasa a ser negativo. Ahora podemos reemplazar valores. Tenemos entonces que la tensión es la masa. ¿Cuánto es la masa en A?
8, sería 8 por A, y la fuerza de rozamiento, que ya conocemos el valor, menos el peso en A en X, son valores numéricos que ya están determinados. Fíjense que la fuerza de rozamiento es de 12.52 menos el peso en A en X, que es 47.2, nos dará eso negativo, nos dará menos 34.68. A esto lo vamos a llamar ecuación 2. Ahora, al igualar la ecuación 1 con la ecuación 2, tendremos entonces que menos 4 veces la aceleración más 39.2 va a ser igual a 8 veces la aceleración menos 34.68. Ahora agrupamos términos semejantes. Tendremos 8 veces la aceleración. Esta expresión que está negativa pasa a ser positiva. Y de este lado nos quedaría el 39.2 y esta expresión que está negativa pasa del otro lado a ser positiva. Nos queda entonces que 8 más 4 nos da 12 veces la aceleración. Y esta suma de estos dos valores nos daría 73.88. Al despejar la aceleración, esta va a ser igual a 73.88 entre 12, ya que 12 está multiplicando, pasaría a dividir. Al hacer esta división, entonces tendremos que la aceleración es de 6.16 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué nos falta? Nos falta la tensión. Este valor de la aceleración lo podemos reemplazar en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Tomemos la ecuación 1, donde tensión es igual a menos 4 veces la aceleración más 39.2. Al reemplazar el valor de la aceleración por 6.16, nos quedaría entonces que menos 4 por 6.16 más 39.2 nos dará entonces que el valor de la tensión es de 14.56 newton. Con esto ya terminamos el problema. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. Te Diego Daza, esto que dice.